Entonces, la fuerza de rozamiento, como dijo la señorita, ¿qué otra fuerza actúa que está faltando de representar? La normal. La normal, muy bien. La normal. Razón por la cual nosotros habíamos dicho cuando iniciamos el estudio de la fuerza de rozamiento que se medía indirectamente medíamos la fuerza de rozamiento con un dinamómetro. Cuando se rompía el movimiento y logramos que una velocidad es constante, nosotros decíamos que esta fuerza aplicada era igual a la fuerza de rozamiento. Y de esta manera nosotros analizamos y con la normal analizamos el coeficiente de rozamiento. De la misma manera, si yo logro una determinada inclinación con velocidad igual a constante, allí yo puedo calcular el coeficiente de rozamiento. Y entonces ¿qué hacemos nosotros? Sumatoria de fuerza con respecto a X, M por AX. Y sumatoria de fuerza con respecto a Y es M por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a considerar la primera. Sumatoria de fuerza con respecto a Y. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las X? Sumatoria de fuerza con respecto a X. M por AX. Razón por la cual, si el movimiento se va a desarrollar hacia abajo, es oportuno considerar hacia abajo como positiva y la Y hacia arriba como positiva. Razón por la cual, si tenemos que desarrollar esta expresión, ¿cuáles son? Recuerden que la aplicación o la utilización de la segunda ley de Newton consiste en trabajar primero sobre el primer miembro y posteriormente pasar al segundo miembro. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las X? Cántenmela ustedes. Componente en X, esta, actúa de forma positiva. ¿Qué otra actúa en el eje de las X? La fricción. La fricción, la fuerza de rozamiento. Pero está en el sentido contrario. Claro, sería menos la fuerza Menos la fuerza de rozamiento. ¿Actúa otra fuerza más? Por lo que está representado acá, no. Porque de actuar otra fuerza tendría que estar representada acá. Entonces podemos cerrar el primer miembro. Es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Cuál es la condición esta? Que voy a considerar el movimiento cuando la velocidad sea constante. Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? cero. Cero. Entonces esto me queda que Wx menos la fuerza de rozamiento es igual a cero. Por lo que es lo mismo, Wx es igual a la fuerza de rozamiento. Wx, yo sé cuánto vale de acuerdo a este triángulo recto, al triángulo rectángulo este. Estoy queriendo sacar este cateto.
es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es W, de donde Wx es igual a W por seno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Estoy considerando el triángulo rectángulo este y estoy queriendo sacar este cateto que es Wx, que es el cateto opuesto. Entonces el seno de tita es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Wx sobre W. Por lo que es lo mismo, Wx es W seno de tita. Y WI, acá nomás es W por el coseno de tita. Entonces, la fuerza de rozamiento es Wx. Eso es igual. Fuerza de rozamiento es igual a Wx, que W por seno de tita. Pero la fuerza de rozamiento es igual a mu por n. Entonces yo puedo poner acá mu por n es igual a W por seno de tita. ¿Se alcanza a ver? No, profe. Lo voy a poner acá más arriba. Entonces, estoy desarrollando sumatoria de fuerza con respecto a X, que está representado acá. Esto último lo voy a poner acá. ¿Se ve acá ahora? Sí, profe, ahí sí se ve. Entonces, fuerza de rozamiento W seno por seno de tita. Mu por n, que es la fuerza de rozamiento, es W seno de tita. Pero no conozco n y no conozco mu tampoco. Razón por la cual ahora voy a hacer sumatoria de fuerza con respecto a I. Es decir, voy a plantear la segunda ley de Newton para el otro eje. Cántenme ustedes cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y. Recuerden que hacia arriba se considera positivo. ¿Qué fuerza? WI. Normal, primero. Ah, es verdad. La normal primero que es positiva, podemos considerar Menos la cualquiera. componente ni. Menos WI. La componente ni del peso. El componente ni del peso que está en sentido contrario. ¿Hay alguna otra fuerza actuando en el eje de la guía? La gravedad ya estaba considerada acá, en el peso, y el peso lo hemos descompuesto en WI y WX, razón por la cual ya está considerado acá, en esta componente y en esta otra componente. ¿Se entendió? Bien, sigamos acá. Sumatoria de fuerza con respecto a I, M por ahí. Hay que desarrollar el primer miembro, como hemos dicho siempre. Entonces, N menos WI. ¿Hay alguna otra componente, alguna otra fuerza en I, en el eje I? No, entonces cerramos. Igual. A la masa, el cuerpo se va a deslizar de acuerdo al eje X, razón por la cual existe aceleración de acuerdo al eje Y.
Repito, el cuerpo se mueve solo con respecto al eje X, razón por la cual el eje Y no se mueve. Por ende, no hay aceleración en el eje Y. Dicho esto, la aceleración en Y es igual a 0. N menos WI es igual a 0. Eso no quiere decir que esto vale 0. Significa que estos términos N es igual a WI. Y WI es igual a W coseno de tita. Entonces, N es igual a W coseno de tita. Razón por la cual yo voy a reemplazar voy a borrar este dibujo del paño 2, acá, para representar estos dos, tanto este recuadro como este otro recuadro. Puedo borrar este paño acá. Fíjense una cosa. Habíamos llegado en 1, W, mu por N, W seno de tita, que está acá representado. Posteriormente, averiguamos cuánto valía N, es W coseno de tita, que reemplazo acá y me queda mu W coseno de tita igual a W seno de tita, de donde mu es igual W seno de tita sobre W coseno de tita, simplifico seno de tita sobre coseno de tita. Mu es igual a la tangente de tita. Es decir, cuando yo no tenga el valor del coeficiente de rozamiento que depende de la naturaleza de la superficie y de la naturaleza del cuerpo, digamos, del material, de la sustancia del cuerpo, razón por la cual va a depender de esos dos factores, no de las dimensiones, sino de su naturaleza. Razón por la cual, si yo no lo conozco, puedo hacer un dispositivo donde esté el sextante y yo hacer variar este ángulo hasta lograr un movimiento con velocidad constante. Leído el ángulo acá, yo le saco la tangente y ese sería el coeficiente de rozamiento entre el material del cajón, en este caso,
y el material de la superficie. Tiene que ver con la naturaleza de los cuerpos que participan en la fricción. Pero de esta manera yo puedo sacar el coeficiente de rozamiento haciendo el siguiente desarrollo. Nosotros hemos utilizado o hemos analizado el plano inclinado para lograr un fin determinado, que en este caso es conseguir el coeficiente de rozamiento. Pero se nos puede presentar en líneas generales problemas donde el objeto esté sobre un plano inclinado. Razón por la cual, en ese caso, nosotros vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos realizado ahora. ¿Y en qué consiste? Primero, hacer un diagrama de cuerpo libre. Segundo, ubicar los ejes apropiadamente. Los ejes apropiadamente, cuando tenemos un plano inclinado, es ubicar un eje paralelo al plano inclinado y el otro perpendicular u ortogonal a él. Razón por la cual vamos a tener los dos ejes cartesianos. Paso seguido, establecemos la segunda ley de Newton para el eje X y la segunda ley de Newton para el eje Y, que acá está puesto solamente uno. Y realizamos la sumatoria de fuerza con respecto a X y consideramos toda la fuerza que actúan, y si hay fuerzas inclinadas donde sea, las vamos a hacer, a las descomponer en los dos ejes y le vamos a dar el sentido para que cuando hagamos la sumatoria de fuerza en un eje y en el otro los consideremos. Hay que tener mucho cuidado, primero para leer el enunciado por todos los datos que dé, y segundo, ser prolijo en considerar toda la fuerza y todo lo que conocemos hasta el momento, tanto las ecuaciones con movimiento uniformemente acelerado como las que vimos, o también la determinación del coeficiente de rozamiento, cuánto vale la fuerza de rozamiento, etcétera, etcétera. Y vamos a descomponer toda la fuerza. Y en función de los datos que tengamos, vamos a llegar a la resolución de problemas. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Considerar los casos que existan plano inclinado. ¿Cómo vamos a actuar? De acuerdo al procedimiento que hemos descrito. Es muy importante ser metódico en esto y prolijo en el sentido para que no se escape, que no dejemos de considerar ninguna fuerza. A ver cómo sigue esto. Doy un ejercicio para que resuelvan y a continuación le voy a dar un ejercicio y el resultado para que ustedes lo resuelvan en función de todo lo que hemos dicho. ¿Puedo borrar el paño 1? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Gracias.
Dice así el ejercicio, tomen nota, por favor. ¿Están listos? Sí, profe. Bien. ¿Qué magnitud debe tener la fuerza P? ¿Qué magnitud debe tener la fuerza P que forma un ángulo alfa igual a 15 grados con la superficie del plano, coma, para subir con velocidad constante un bloque de peso igual a 75 kilogramos sobre un plano inclinado, un ángulo beta igual a 30 grados con la orilla, como se indica en la figura. ¿Beta o tita, profe? Beta, ¿qué puse yo? Gracias. De nada. Beta, repito, gracias. Beta igual a 30 grados con la horizontal, como se indica en la figura, coma, si el coeficiente de rozamiento mu es igual a 0,35. El resultado es P igual a 56,84 kilogramos. ¿Puedes repetirlo? Sí, P igual a 56,84 kilogramos. Borro, vamos a ver otro temita.
Bien.
vamos a calcular el trabajo. Acá vemos una persona que está arrastrando un cuerpo, un cajón, una cierta distancia, y se define como trabajo al producto de la componente de la fuerza en el sentido del desplazamiento. Es decir, fuerza por coseno de tita por diferencial de tita. Razón por la cual vamos a realizar trabajo cuando apliquemos una fuerza y esa fuerza produzca un desplazamiento. Razón por la cual el trabajo en forma genérica, W, va a ser igual a la integral de F coseno de tita por diferencial de tita. Es decir, nosotros para calcular el trabajo vamos a tener que calcular o saber cuál es la ley que rige, es decir, cómo se compone la fuerza, cómo actúa la fuerza. Es decir, vamos a tener que conocer el tema de la fuerza. Pero realizamos trabajo solo si la fuerza produce un desplazamiento en el sentido que actúa la fuerza. Razón por la cual, si ustedes se fijan bien, la fuerza que produce el desplazamiento no es el valor de fuerza, sino es el coseno, F por coseno de tita. Esta es la que produce el desplazamiento por diferencial de X. Razón por la cual nosotros, voy a borrarlo a esto para que quede en forma genérica. Esta es la expresión general de trabajo y que cuando la vayamos a aplicar vamos a considerar todos los términos. Es decir, ¿cuál es la ley que rige la fuerza? Si el ángulo se mantiene o es variable, y cuál es el desplazamiento que se puede producir. En el caso, generalmente, nosotros estamos habituados a decir, che, ¿a qué lo quiere igual el trabajo? A fuerza por distancia, decimos nosotros. En realidad, la fuerza es un vector y el desplazamiento es otro vector, pero el trabajo es un escalar. Si bien es un producto de dos vectores, pero su resultado es un escalar. Razón por la cual, volviendo, F por coseno de tita por diferencial de tita. Si en el caso que la fuerza aplicada esté en el sentido del desplazamiento, si la fuerza aplicada está en el mismo sentido del desplazamiento, es decir, la fuerza está superpuesta con el desplazamiento, razón por la cual en ese caso particular tita es igual a 0 grados. Como el desplazamiento tiene la misma dirección que la fuerza aplicada, o la fuerza aplicada tiene la misma dirección que el desplazamiento, no hay ángulo entre ellas como acá. Acá tenemos un ángulo tita entre el desplazamiento y la fuerza aplicada. Pero si tenemos este otro caso, donde la fuerza es coaxial con el desplazamiento, se da esta condición. Tita es igual a 0. Razón por la cual coseno de 0 grados es igual a 1. Dicho eso, esta expresión me queda W es igual a integral entre X1 y X2 de F por diferencial de X. ¿Por qué? Porque ya hay una condición, que el ángulo tita es 0 grados porque la fuerza está actuando en el mismo sentido que el desplazamiento. Entonces esta es una condición.
La segunda condición que se puede dar es que la fuerza, porque en esta consideración hay que ver cómo varía la fuerza, cómo varía el ángulo y cómo varía el desplazamiento, que son los tres términos que están dentro del signo integral. Ya vimos el ángulo, ahora nos queda por ver la fuerza y el desplazamiento. Si la fuerza es constante, es otra condición esta. Si la fuerza es constante, la puedo sacar fuera del signo integral. Entonces me queda W es igual a la fuerza integral entre X1 y X2 de diferencial de X. Entonces esto lo puedo resolver la integral y es igual a F por X entre X1 y X2. Razón por la cual el trabajo es igual a fuerza por X2 menos X1. X2 menos X1 no es otra cosa que el desplazamiento. Profe, X2 menos X1. profesor, Razón por la cual es muy común que nosotros digamos, ¿a qué es lo que es igual el trabajo? A fuerza por desplazamiento, decimos. Fuerza por desplazamiento. Está bien, y sí está bien, pero no del todo. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento cuando se da primero esta condición y segundo esta otra condición. Es decir, no se da siempre. Bajo esas dos condiciones, sí, el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Si no es así, y no, volvamos a la expresión general, que hay que desarrollar la integral